Bienvenidos a Proyecto Psycho con Elizabeth Roy. Este es el espacio donde hablamos de resiliencia, de romper patrones y de cómo convertir nuestras experiencias en fuerza. Hoy quiero compartir una historia muy personal. A las 5 de la mañana, mi mamá siempre nos decía, levántense a usar el baño antes que su papá. Vivíamos en una casa muy pequeñita, un cuarto, un baño y éramos 5 niños. Pero dentro de ese lugar tan limitado también había muchísimos sueños. Desde que estaba en primaria, mi familia migraba a Wisconsin cada año. De octubre a abril iba a la escuela en Texas, pero en mayo nuestra vida se transformaba. Nunca terminábamos el ciclo escolar con mis compañeros. Tenía que adelantar todo, las tareas, los proyectos y los exámenes. Ellos pensaban, qué suerte, ellos se van de vacaciones mucho antes. Pero la realidad era que mi verdadero trabajo apenas comenzaba. El día de salida era todo un caos. Mi mamá empacaba como si nunca fuéramos a regresar y mi papá renegaba. Pero al final, gracias a ella, nunca nos faltaba nada. Imagínalo, 5 niños en la parte trasera de una troca con un camper, un colchón, almohadas, cobijas, latas de comida, cajas con ropa y una cubeta. Sí, una cubeta, porque no siempre había paradas en el camino. El viaje era súper largo, días enteros siguiendo la caravana familiar, sin GPS, solo con mapas de papel. Salir de Texas se sentía una eternidad. Pero cuando llegábamos a Wisconsin, ver los árboles, las calles en forma de curvas, los venados, los graneros rojos, todo hacía que valiera la pena. El primer día en el campo siempre comenzaba antes del amanecer. Mi mamá cocinaba tacos de desayuno y el lonche para la comida. Mis hermanos y yo teníamos que ayudar, aunque no nos pagaran por trabajar en los surcos, pero le ayudábamos a nuestros padres a avanzar. Ellos después nos recompensaban comprando lo que necesitábamos para la escuela. Primero venía la pizca de chiles de banana, luego la pizca de pepino, después la pizca de papa, pero en esa ya no teníamos que ayudar. Ahí estaba el trabajo súper duro y nosotros ya para entonces teníamos que regresar a la escuela. Pasaba horas y horas agachada de rodillas en la tierra, espalda ardiendo de dolor y las quemadas de la cara, aunque usara cachucha para cubrir un poco del sol. Hubiera querido tener bloqueador solar, rodilleras, algo, pero en ese entonces no pensábamos en eso. No era una prioridad. También había momentos muy bonitos, como la hora de la comida. Todos juntos, compartiendo, escuchando música y contando chistes. Y yo, disfrutando los pepinos que habían crecido mucho y ya no contaban para la pizca. Así que esos me los disfrutaba con limón y chile en polvo. De hecho, fue en esos campos donde aprendí a manejar, moviendo la camioneta de mi papá de un lado a otro. Mientras otros niños disfrutaban del verano, yo también, pero yo terminaba con un bronceado del sol y con unos dolores en la espalda. En esos entonces yo odiaba todo eso, pero hoy lo agradezco, porque fue allí donde aprendí el valor del trabajo y la importancia de obtener una educación. Yo era de las pocas niñas mexicanas que entraban a la escuela local. El idioma, la cultura y todo era un shock para mí. Algunos maestros eran amables, otros simplemente no invertían en mí porque sabían que me iría muy pronto. Y así era. Apenas me adaptaba y ya tenía que pedir mi transferencia otra vez para regresar a casa. De regreso en Texas, seguíamos con lo mismo, seguíamos saliendo adelante. Trabajaba los fines de semana en el campo piscando cebolla con mis papá y mi mamá y asistía a la escuela entre semana, pero yo seguía soñando con algo mucho más grande. Esos viajes los hicimos por muchos años, hasta que un día, en mi último año de preparatoria, tomé una decisión.
Le dije a mis papás con voz temblorosa y con un nudo en la garganta. Ya no voy a migrar. Voy a quedarme. Voy a terminar mi año escolar y entrar a la universidad. Aunque para ellos fue un shock, también fue algo que de alguna manera ya esperaban de esta hija rebelde y perseverante. Esa fue mi manera más dolorosa de romper el ciclo. Me independicé a vivir sola, trabajar y pagar mis estudios. Me convertí en la primera de mi familia en graduarme de la Universidad de Houston con honores, summa cum laude, con una licenciatura de estudios interdisciplinarios. Y no solo eso, tuve la gran oportunidad de regresar a la escuela, ya no como estudiante migrante, pero esta vez como maestra para trabajar con niños migrantes y bilingües como yo. Hoy miro hacia atrás y veo todo lo que sembramos como familia. Mis hermanos han salido adelante, se educaron y hoy ayudan en la comunidad y siguen ayudando a mis padres. Mis padres siguen siendo ejemplo de esfuerzo. Romper el ciclo no es fácil, pero tampoco es imposible. Tú no tienes que repetir la historia que te dieron. Puedes ser el primero en tu familia que diga, hasta aquí. El primero que estudia, el primero que emprende, el primero en cambiar los patrones negativos, el primero que se ama de verdad. Esa niña que viajaba apretada en un camper junto a sus hermanos, que se arrodillaba entre surcos de pepinos, hoy tiene voz, tiene educación y también tiene un propósito muy grande, demostrar que sí se puede romper el ciclo. Porque aunque nuestras raíces estén en la tierra de los campos, nuestras alas pueden llevarnos mucho más alto. Gracias por estar aquí, por escucharme. Este fue un episodio más de Proyectas Algo con tu servidora Elizabeth Roy. Y recuerda que juntos podemos romper el ciclo.